El contraalmirante Alfred Thayer Mahan no es solo el geoestratega más importante de Estados Unidos en el siglo XIX, también es uno de los padres de la geopolítica, cuyas teorías hasta hoy influyen en toda la lógica estratégica naval, teniendo un profundo impacto no solo en la Marina estadounidense, de la cual es considerado padre, sino también incluso en la Marina china, francesa, japonesa y en otras marinas. Fue de él la idea del control estadounidense sobre Hawái, de ver cómo el Canal de Panamá lanzaría a Estados Unidos a la categoría de potencia global y de definir las reglas del juego en las guerras navales. Este es uno de esos casos en los que solo vas a entender la geopolítica si conoces a este autor, y es a él a quien veremos en el video de hoy. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y de compartir el video con todos los que conozcas para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo. Puede parecer que no, pero tu apoyo, compartiendo principalmente el video en otras redes, ayuda a que este canal siga existiendo, ya que prácticamente está oculto por YouTube. Así que tu apoyo es muy importante. Mi nombre es Daniel Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Para Mahan, el mar es como una vasta superficie abierta que funciona como una vía de circulación, definiendo rutas específicas moldeadas por factores históricos y estratégicos. Desde la antigüedad, navegar siempre costó menos y ofreció menos obstáculos que desplazarse por tierra, especialmente en épocas en las que los caminos eran escasos, inseguros y de mala calidad. Así, él cita como ejemplo la geografía de los Países Bajos, que está recortada por canales y ríos navegables, lo que permitió construir una potencia comercial tanto interna como externa. Por otro lado, Inglaterra, con su red hidrográfica poco penetrante, dependía del transporte costero, que era vulnerable a las amenazas marítimas, lo que afectaba su seguridad interna en tiempos de guerra. Los avances de los países en el comercio internacional exigían no solo puertos seguros, sino también capacidad naval. La existencia de un comercio marítimo robusto genera la necesidad de una armada para protegerlo. Donde el comercio desaparece, la justificación para una flota de guerra también se pierde. Geográficamente, cuando una nación expande sus rutas, surge orgánicamente la necesidad de puntos de apoyo a lo largo de las rutas oceánicas, desde puertos amigos hasta bases coloniales, que funcionan como refugios y depósitos de carga. Estas estructuras surgieron tanto por iniciativa privada como por decisiones estatales, pero siempre respondiendo a la lógica impuesta por la posición geográfica. Quien controla los puntos clave del océano controla el flujo comercial global. Entiende que la noción de imperialismo, que generalmente se asocia de manera negativa, debe tratarse con cuidado, porque ese movimiento de imperialismo no es más que consecuencias naturales del aumento de la capacidad y del aumento de las necesidades de los grupos humanos. Por lo tanto, cualquier nación que tenga éxito, en algún momento en el futuro tendrá que recurrir a la búsqueda externa de elementos que mantengan su modo de vida, su estatus o su poder. Los viajes largos, arriesgados y plagados de piratería en el pasado resultaron en el establecimiento de puntos estratégicos a lo largo de las costas, como el Cabo de Buena Esperanza, Santa Elena, Mauricio, Gibraltar, Malta, Luisburgo y otros, donde la importancia no era principalmente comercial, sino militar para la protección del comercio. La geografía de estas posiciones explicaba su valor. Las islas y los estrechos funcionan tanto como cuellos de botella, como trampolines para la proyección naval. En algunos casos, posiciones raras acumulaban valor comercial y militar al mismo tiempo, como el caso de Nueva York. Así, el desarrollo del poder militar marítimo tiene tres pilares: la producción económica que exige intercambio, la navegación que ejecuta ese intercambio y las colonias o puestos avanzados que amplían y protegen ese comercio. Por eso, la trayectoria de los estados costeros fue moldeada menos por la voluntad de los gobernantes y más por condiciones geográficas, como el tamaño, la posición relativa, la forma territorial, el acceso al mar y la abundancia de puertos. Entre los factores determinantes, el primero es la posición geográfica. Las naciones insulares o aquellas con barreras naturales que las alejan de guerras terrestres tienden a concentrar sus esfuerzos en el mar, como el caso inglés, que no necesitaba mantener grandes ejércitos para defender fronteras continentales. En cambio, Holanda y Francia estaban obligadas, por su geografía continental, a mantener grandes fuerzas terrestres, desperdiciando así recursos que podrían haber fortalecido su marina. Francia, para empeorar aún más, está dividida entre dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, lo que dispersaba su flota y debilitaba su capacidad de concentración naval. Inglaterra, por otro lado, tenía un único teatro de operaciones y el privilegio de posiciones centrales frente a otras potencias marítimas europeas.
lo que les daba la capacidad de interponer su flota de manera eficiente contra cualquier intento de unión entre enemigos. La proximidad física a las rutas comerciales también generaba enormes ventajas estratégicas. Francia, con puertos en el Canal de la Mancha, en el Atlántico, en Brasil y en el Mar del Norte, tenía bases ideales para lo que él llama guerra de corso, que era la destrucción del comercio inglés. La geografía permitía lanzar barcos directamente sobre el corazón de las rutas británicas. En cambio, Estados Unidos, alejados de los grandes corredores comerciales, al principio tenían desventajas naturales para este tipo de guerra, excepto si utilizaban puertos de aliados en regiones más lejanas. El control de rutas marítimas de importancia mundial aumenta aún más el valor histórico y estratégico de ciertas posiciones. Inglaterra dominaba la entrada del Canal de la Mancha, por donde pasaba el comercio de Holanda, de los países bálticos, de Rusia y del norte de Alemania. Por su parte, España, si hubiera mantenido Gibraltar, habría tenido una posición equivalente en el control del Mediterráneo, pero la pérdida de esa zona separó sus dos mares y perjudicó la coordinación naval española. Italia, a pesar de su larga costa y su centralidad en el Mediterráneo, ve su potencial bastante reducido por la presencia de Malta, que es británica, y de Córcega, que es francesa, lo que neutraliza su capacidad natural de dominar el mar a su alrededor. La analogía más importante sugerida por Mahan es entre el Mediterráneo y el Caribe. Para él, el Mediterráneo, históricamente, es un mar de disputas permanentes, anticipando lo que podría ocurrir en el Caribe si el Canal de América Central, que en el futuro sería el Canal de Panamá, se convirtiera en un eje del tránsito global. La posición geográfica de los Estados Unidos, cerca del futuro corredor, influiría en su participación en disputas y exigiría puertos profundos, arsenales eficientes y bases avanzadas. Sin embargo, el Golfo de México, con pocos puertos profundos y defensas deficientes, reduciría parte de esa ventaja. Nueva Orleans y el Valle del Mississippi, por su hidrografía, serían una base natural de concentración de poder. Así, para asegurar la supremacía, Estados Unidos tiene que tener puestos avanzados en el Caribe, que son islas con buena capacidad de defensa. Profundidad y proximidad a la ruta interoceánica. Entonces tenemos la segunda categoría, la conformación física. No basta solo con la posición, también se necesita un cierto tipo de costa. Territorios sin buenos puertos, como la antigua Bélgica, sometida a Holanda, no logran desarrollar un comercio marítimo propio. Al mismo tiempo, costas profundas y recortadas con ríos navegables, como las de los antiguos estados americanos en la costa atlántica, estimulan una cultura marítima e intensifican la actividad comercial marítima. Pero los puertos de fácil acceso también son frágiles militarmente y sin defensas adecuadas se convierten en puertas abiertas para el enemigo. La forma física de la costa francesa, con la ausencia de grandes puertos militares al este de la ciudad de Brest, favorecía a Inglaterra, que tenía Plymouth y Portsmouth estratégicamente bien posicionados. Los factores internos también incluyen la fertilidad de Francia, con un clima suave y abundancia de recursos, lo que reducía el impulso natural de Francia, al contrario de Inglaterra, que era pobre en recursos naturales y que por eso fue llevada a la navegación por necesidad. Mientras que Holanda, aún más limitada geográficamente, dependía del mar para su supervivencia total, ya que sin pesca, comercio y navegación, el país perecería. Otro aspecto importante también son los formatos territoriales, como las penínsulas estrechas, Italia y Florida, que exigen un control naval absoluto para proteger sus comunicaciones internas, y como países divididos por el mar, como Italia, como Cerdeña y Sicilia, dependen entonces de una supremacía marítima para poder mantener su integridad mínima. Todo su análisis demuestra que la geografía, con su posición, forma, profundidad portuaria, presencia de estrechos, islas, penínsulas y rutas comerciales, determinan de manera casi mecánica la vocación marítima de los estados, su vulnerabilidad y su potencial de proyección. Entonces, Mahan construye la lógica de la fuerza marítima, mostrando cómo la geografía, la extensión territorial, la población y el carácter natural y nacional determinan quién puede o no transformar el mar y las colonias en poder permanente. Él recuerda la vulnerabilidad inglesa en Irlanda a finales del siglo XVII. El ejército inglés estaba en medio de una población hostil y dependía de sus líneas de comunicación. El mayor riesgo era precisamente el corte de esas comunicaciones, en una especie de estrangulamiento estratégico de retaguardia. La geografía insular británica, como el mar de Irlanda separando las islas, abría esa posibilidad. Entonces, en una batalla que resultó en la huida del rey Jacobo II, esa situación fue salvada temporalmente.
pero el argumento es que el mismo tipo de riesgo aún existiría para Inglaterra si la combinación de geografía y marina fuera desfavorable para los ingleses. Luego, él trae el gran ejemplo negativo que era España. En el siglo XVII todavía poseía un imperio geográficamente extendido. En términos espaciales, era un cuerpo con cabeza, brazos y estómago esparcidos por el mapa del mundo. Pero todo eso estaba conectado por mar, y esos órganos solo podían alimentar y ser controlados por la cabeza en Madrid mediante la fuerza marítima. Sin una marina, ese cuerpo gigantesco quedaba funcionalmente desconectado. Por eso, después de la derrota de la Armada Invencible, la decadencia naval española fue tan profunda que la propia España, que antes prohibía a los extranjeros en sus rutas, empezó a contratar barcos extranjeros para poder llegar a las Indias. Las consecuencias geopolíticas y económicas fueron un comercio destruido, manufacturas en colapso y el Estado español dependiendo de un hilo estrecho que llegaba en pocos galeones. Y un flujo de riqueza espacialmente concentrado en rutas previsibles que eran fácilmente interceptadas por corsarios y por flotas enemigas. La pérdida de algunos barcos en un solo punto del Atlántico paralizaba por un año la capacidad de guerra de España. Además, mientras duró la guerra en los Países Bajos, la superioridad holandesa en el mar obligó a España a enviar tropas por tierra, recorriendo distancias continentales enormes y costosas, en vez de usar una ruta marítima que era mucho más directa, rápida y barata. En el Atlántico y en el Mediterráneo, España empezó a concentrarse cada vez más en fortalezas costeras y murallas coloniales en Cuba y en Filipinas, porque no tenía suficientes flotas para controlar el mar y los alrededores de esas posiciones marítimas. Por eso destaca el caso de los Estados Unidos, porque en términos de configuración territorial, los Estados Unidos, sin contar Alaska, no tienen tierras insulares alejadas, no hay partes del país que solo se puedan alcanzar por mar. La forma del territorio es relativamente compacta, continua por tierra, con fronteras que se pueden alcanzar por ferrocarril o navegación interna, sin depender del mar abierto. El litoral no tiene salientes extremas de difícil defensa, y la frontera más frágil, que es la costa del Pacífico, simplemente está demasiado lejos de los enemigos más peligrosos de la época. Los recursos internos son tan abundantes que el país podría incluso vivir de sí mismo dentro de este pequeño rincón continental. Pero Mahan advierte que esa seguridad continental puede ser engañosa, porque si una nueva ruta comercial interoceánica pasa por el istmo centroamericano, o, en este caso, él está advirtiendo sobre la apertura del Canal de Panamá, el Caribe dejaría de ser un punto final regional y pasaría a ser un eje central del comercio mundial. En ese escenario, la isla continental americana sería cruzada por flujos externos, justo en su frente marítima sur. Y Estados Unidos podría tener un despertar brusco por haber abandonado su participación activa en el derecho de nacimiento común de los pueblos, el mar. Esa analogía de él fue profética, porque fue exactamente eso lo que sucedió con la construcción del Canal de Panamá pocos años después de que él escribiera ese texto. Y eso nos lleva a la tercera condición, la extensión del territorio, entendida no solo como área, sino como longitud de la costa y número de puertos. Aquí se aplica la lógica de las fortalezas. Cuanto mayor es la línea de muralla, el litoral, más gente y más recursos se necesitan para defenderla. La misma costa puede ser fuente de fuerza o de debilidad, dependiendo de la relación entre la extensión costera y la población que sabe usar y defender el mar. Ejemplo clave, el sur de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. La Confederación tenía un litoral vasto, recortado y lleno de ensenadas, estuarios y sistemas lagunares internos. En teoría, una costa que podría convertirse en una gran ventaja estratégica si tuvieran una población numerosa y vocación marítima. En un escenario con una marina fuerte y gente de mar, ese litoral complejo permitiría una defensa activa, escapando por canales interiores, atacando grupos aislados de las flotas enemigas y aprovechando puertos interiores. Pero como el sur no tenía una verdadera marina, ni una fuerte tradición marítima, su enorme costa terminó volviéndose en su contra y convirtiéndose en una señal de debilidad. La larga frontera marítima, con ríos y bahías que penetran profundamente en el territorio estadounidense, permitió que barcos de guerra de la Unión entraran en varios puntos dentro del espacio confederado. Con el Mississippi, que era la arteria de riqueza, convirtiéndose entonces en su vía de invasión. Então vem o quarto fator.
El tamaño de la población, siempre en relación con la costa y la capacidad marítima. No importa solo cuántos habitantes hay, sino cuántos están ligados al mar: marineros, trabajadores portuarios, artesanos navales, mecánicos, pescadores, gente acostumbrada a los barcos y así sucesivamente. Francia históricamente tenía una población mayor que la inglesa, pero un contingente mucho menor de hombres familiarizados con la vida marítima y las tareas relacionadas con la construcción y el mantenimiento de barcos. En varias guerras, Francia comenzó con ventaja en preparación, pudiendo incluso armar barcos más rápidamente, pero después no lograba sostener los esfuerzos de guerra, porque faltaban hombres en reserva para renovar las tripulaciones y mantener las flotas activas por más años. En cambio, Inglaterra tenía una vasta población marítima distribuida por sus puertos y colonias, con una marina mercante enorme, lo que creó una economía ligada a industrias mecánicas y actividades asociadas al mar. Eso generó una reserva casi inagotable de marineros y técnicos que, en caso de guerra, migraban del comercio a la marina de guerra. La idea central es que la velocidad inicial de movilización importa menos que la profundidad demográfica ligada al sector marítimo. En una guerra larga y psicológicamente costosa, vale más la reserva que el arranque. Mahan entonces argumenta en contra de la visión de que, a partir de la guerra de esa época, todo se decidiría tan rápido que esa reserva. Él admite que, si dos flotas representan toda la fuerza disponible de dos países y una de ellas es destruida en un solo choque, el derrotado difícilmente se recuperaría de esa guerra. Pero él insiste en que eso solo aumenta el valor de la reserva en guerras muy asimétricas. Cuando los adversarios tienen fuerzas materiales y cualitativas comparables, como Francia e Inglaterra en la era industrial, es poco probable que un solo combate destruya toda la capacidad militar de un lado, sin que la reserva numérica, económica y técnica entre en juego. De ahí tenemos dos lecciones geopolíticas: países sin una vocación militar fuerte, que no quieren gastar continuamente en grandes ejércitos o armadas permanentes. Necesitan al menos tener una reserva de gente, riqueza y conocimiento, para que, en caso de guerra, aguanten el impacto inicial y logren convertir la energía social en poder militar. Eso aplica tanto para Inglaterra como principalmente para Estados Unidos. En el caso estadounidense, Inglaterra tenía en esa época un escudo defensivo equivalente en poder naval y le faltaba una población marítima proporcional al tamaño de la costa. Al final, sin una marina mercante robusta, no hay masa humana en el mar para alimentar una flota de guerra a gran escala. Algo que, desde entonces, obviamente cambió a medida que Estados Unidos fue siendo impulsado a actuar cada vez más en el extranjero. Y ahora tenemos el quinto factor, que es el carácter nacional. La base del poder marítimo es el comercio pacífico. Por lo tanto, la aptitud para el comercio se convierte en una cualidad decisiva. Él entonces compara tres modelos. El primero es el de los españoles y los portugueses, que buscaron riqueza principalmente a través de metales preciosos. Y, en lugar de ver las nuevas tierras como campos de producción, mercados o redes de actividades económicas, las vieron como minas de oro y plata. Eran valientes, resistentes, profundamente leales al propio Estado, con grandes cualidades militares, pero la mentalidad económica era de ganancia rápida, no de construcción de sistemas productivos, y como resultado, las colonias se diversificaron un poco. La economía metropolitana se volvió débil, la industria era prácticamente inexistente, la población entró en declive. La geografía del imperio era enorme, pero la base productiva y marítima era limitada. El segundo modelo es el de los ingleses y los holandeses, que también buscaban lucro, pero a través del trabajo, la producción y el comercio continuo. Eran pueblos con mentalidad logística, en el mejor sentido de la palabra, comerciantes, productores, negociadores, que en vez de buscar solo metales preciosos, buscaban todo tipo de producto comerciable, desarrollaban manufacturas en casa y en las colonias, estimulando la agricultura y la producción de bienes exportables. La geografía ayudaba a Holanda, con un suelo pobre y una costa expuesta, fue empujada hacia el mar por la necesidad. Inglaterra, con pocos recursos nacionales y siendo una isla, fue impulsada hacia afuera por la carencia interna. Y tenemos el tercer modelo, el de Francia, que tenía un territorio rico, clima agradable y un enorme potencial, pero su mentalidad predominante era de ahorro y prudencia, más que de asumir riesgos comerciales a gran escala. Él describe que el francés típico prefería diversificar poco, invertir con cautela, comprar algunas acciones y guardar dinero, evitando grandes exposiciones. Esa actitud es buena para la seguridad individual, pero frena la expansión del comercio y las flotas cuando hablamos en términos nacionales.
Ahora, si sumas eso a una fuerte cultura aristocrática, en la que el comercio era visto como una actividad inferior, lo que alejaba talentos y capital de la vida mercantil, el resultado sería que el país se mantuviera relevante en el mar, pero nunca alcanzara la hegemonía marítima inglesa o holandesa. Pero también tenemos el papel vital de las élites, donde en países con una fuerte cultura noble, como España y Francia, el comercio era considerado indigno. Los nobles evitaban el mundo de los negocios y los burgueses ricos buscaban títulos de nobleza precisamente para abandonar el comercio. Y en estados de perfil más urbano y burgués, como Holanda e Inglaterra, la riqueza generaba prestigio social y poder político, de modo que el comerciante exitoso pasaba a ocupar un lugar central en el sistema. Eso reforzó la legitimidad social del comercio y con ello el flujo de personas, capital e inteligencia hacia las actividades marítimas. Por último tenemos la cuestión de la colonización como expresión del carácter nacional y como factor geográfico de poder. Las colonias son valiosas como extensión de espacio productivo, como mercados y como bases marítimas, pero solo prosperan cuando surgen de impulsos naturales de la sociedad y no de esquemas artificiales. La colonización más exitosa es aquella en la que el colono se establece, se arraiga y se desarrolla automáticamente dentro del territorio. Inglaterra se convirtió en la gran colonizadora global. Su tipo de colono tendía a establecerse en el nuevo espacio y a tratar la tierra como suya, extrayendo de ella el máximo potencial. Los franceses y españoles en general miraban más hacia su tierra natal. Los holandeses, por su parte, veían las colonias casi como puestos comerciales y no como futuros cuerpos políticos plenos. Eso limitó el crecimiento orgánico de sus posesiones. Para él, Estados Unidos es compatible con el poder marítimo. Él veía que existían instintos para el comercio, audacia para asumir riesgos, capacidad de autogobierno y expansión. El problema no era psicológico, sino estructural, porque mientras existieran tierras internas baratas, oportunidades continentales y la ausencia de una política de fomento a la marina mercante, el mar iba a seguir siendo, para los americanos, subaproveitado. De modo que él preveía que, cuando las condiciones cambiaran, el carácter nacional estadounidense iría a tender a producir colonización y el comercio marítimo a su propia manera, siempre y cuando la base estructural, que era la flota mercante, los puertos y las industrias, fueran construidas. A continuación, tenemos el sexto elemento de la construcción del poder marítimo, que es el carácter del gobierno. Él explica cómo las decisiones políticas, las instituciones y la voluntad de los gobernantes pueden potenciar o arruinar las capacidades marítimas de una nación. Él insiste en que no se trata de filosofar en exceso, sino de observar los efectos concretos de las decisiones gubernamentales sobre el mar, sobre las flotas y sobre el comercio. Siempre sobre la base geográfica, la idea central es simple. Los factores anteriores, como la posición geográfica, la conformación del litoral, la extensión territorial, la población y el carácter nacional, constituyen el material bruto, por así decirlo, con lo que una nación inicia su trayectoria. El gobierno es el elemento voluntario, la fuerza de la voluntad capaz de organizar, coordinar y maximizar ese material. O bien, destruir todo eso cuando un gobierno se alinea con el espíritu de lo nuevo y la vocación geográfica del país. El poder marítimo florece por sí solo, de forma orgánica. Pero cuando ignora esas vocaciones o actúa en contra de ellas, está luchando contra las fuerzas de la naturaleza, y el poder marítimo desaparece. Incluso teniendo ventajas naturales fuertes. Y, en ese sentido, él menciona a Inglaterra, porque encarna el caso extremo de una política estatal consistente y orientada al mar. Muy temprano, cuando aún no poseía una gran cantidad de colonias, la monarquía inglesa ya exigía el reconocimiento de su supremacía marítima. Esa determinación agresiva, que hoy parecería insolente, era la expresión geopolítica de la geografía inglesa, una isla que solo podría sobrevivir si dominaba el mar a su alrededor. Bajo Jacobo I, bajo Cromwell, bajo Carlos II o bajo Guillermo III, esa misma línea general de acciones persistió. Cromwell transformó la marina, la reorganizó, disciplinó, proyectó el poder en el Báltico, en el Mediterráneo, en las Indias Occidentales e inició la expansión imperial con la conquista de Jamaica. También creó el Acta de Navegación, que fue una serie de leyes inglesas a partir de 1651, hechas para controlar el comercio colonial, impulsar la navegación inglesa y promover el mercantilismo, exigiendo que las mercancías fueran transportadas en barcos ingleses, donde la tripulación fuera mayoritariamente inglesa, restringiendo el comercio colonial a Inglaterra y enumerando productos específicos que solo podían enviarse a Inglaterra.
lo que fue un golpe directo contra los holandeses, que hasta ese momento eran los maestros del transporte marítimo europeo. E incluso otros monarcas ingleses, fueran corruptos o débiles en otras áreas, mantuvieron estas directrices principales. Carlos II, aunque traicionó a su propio pueblo al negociar en secreto con Luis XIV, aún insistía en que el mando naval de la flota franco-inglesa debía ser inglés, porque es costumbre de los ingleses mandar en el mar. En esa época había un factor institucional interesante, porque Inglaterra era gobernada por una élite aristocrática terrateniente. Pero esa élite tenía dos características útiles para el poder naval. Cultivaba la continuidad de las tradiciones estratégicas. Eso le daba estabilidad a la política marítima, y como era rica, no veía grandes problemas en financiar armadas poderosas. Y aún, a pesar de ser aristocrática, esa élite no cerraba completamente el camino de la carrera naval para los hombres de origen humilde. Permitía que su talento individual reforzara la cohesión y el etos profesional de la marina. Esa combinación institucional ayudó a Inglaterra a mantener la disciplina y la continuidad estatal, cosas que son fundamentales para operaciones navales a largo plazo. Así, queda claro para Mahan que el gobierno puede amplificar o destruir el potencial marítimo que le fue dado por su geografía. Inglaterra tenía recursos geográficos limitados, pero tuvo un gobierno coherente, obsesivo y continuo en política naval, y así se convirtió en la potencia global, dominando casi todo el mundo. Francia tenía una geografía superior, gobiernos erráticos y prioridades continentales, y fracasó en consolidar su poder marítimo. Mientras que Holanda tenía una geografía muy favorable, pero instituciones excesivamente fragmentadas, y también perdió su lugar. Y España incluso tenía un vasto imperio, pero gobiernos que eran incapaces de sostener la marina y el comercio. ¿Qué causó entonces su ruina? Entonces pone como ejemplo cómo, después de 1763, Francia perdió su capacidad naval, su capacidad intelectual. La Académie de Marine produjo el primer gran tratado de táctica naval. Mientras que Inglaterra, a pesar de las victorias, aún no poseía una formulación doctrinaria equivalente. Solo muchos años después, John Clarke, un escocés, revelaría a los ingleses lo que los franceses ya exploraban con más eficiencia desde hacía muchos años: la geometría del combate naval, las líneas de aproximación y las fallas de los ataques navales coordinados británicos. Esa maduración doctrinaria permitió que Francia entrara en la Guerra de Independencia Americana en mejores condiciones que en los conflictos anteriores. Y para él, los ingleses se equivocaron al diluir y dividir sus fuerzas navales. Porque en ese conflicto, Inglaterra cometió un error estratégico fundamental: se desvió del enfoque marítimo tradicional para involucrarse en una guerra terrestre lejana. En el momento exacto en que Francia y España esperaban la oportunidad de atacarla en el océano, su verdadero centro de gravedad. Mientras que Francia adoptó la elección inversa, ignorando Europa continental y evitando guerras alemanas, concentrando recursos en el Atlántico. Geográficamente, estructuró una cadena de bases en el Caribe y en la costa americana, creando un corredor operacional sostenido que amenazaba el flanco marítimo británico. En el punto de mayor vulnerabilidad política, que eran las colonias insurgentes y las rutas extendidas. Aunque las condiciones eran favorables para Francia, no logró convertir sus ventajas en supremacía debido a la doctrina gubernamental de extrema prudencia. Órdenes para preservar los buques, evitar combates decisivos y proteger el material de difícil reposición son reflejo de esa mentalidad de defensa demasiado cautelosa. Herencia de décadas anteriores que corroyó la agresividad, la iniciativa y la confianza de los comandantes. Las flotas francesas se conformaron con éxitos limitados al final contra la marina inglesa. El resultado fue la contradicción estructural. Desempeñaron un papel decisivo en la derrota británica durante el conflicto con las 13 colonias, pero no lograron amenazar el dominio marítimo global inglés. Lo que, en el futuro, tendría un costo enorme para los franceses. Después de todo, ganaron la guerra. Pero el costo económico de apoyar a los Estados Unidos nunca se recuperó, y terminó recayendo, décadas después, en las arcas públicas francesas, que al colapsar, terminaron alimentando la furia de la población. Durante la Revolución Francesa, que finalmente acabaría con la monarquía francesa, los propios oficiales franceses diagnosticaron el problema. Un sistema que ordena al almirante no usar la fuerza que posee destruye la moral, la disciplina y la determinación. Esto generó prácticas recurrentes de indecisión, pasividad e incluso abandono de partes de la flota. Cuando Napoleón asumió, surgió entonces otro error estructural.
Él reorganizó astilleros, activó puertos del Atlántico y del Mediterráneo, reconstruyó flotas y distribuyó barcos por toda la fachada marítima continental. En el plano geográfico, eso pareció un intento de dispersar el esfuerzo inglés en múltiples bloqueos, pero Napoleón estaba traumatizado por derrotas navales. Él se negaba a arriesgar la flota en grandes batallas, construyó una marina numerosa que, en la práctica, era pasiva, usada para obrigar a los ingleses a mantener bloqueos costosos, sin funcionar como un instrumento activo para retomar rutas estratégicas. Y, al final del imperio, Francia tenía más de 100 navíos de línea, pero sin una doctrina agresiva, sin tradición de victorias e incapaz de alterar la hegemonía británica en el océano. Barr, entonces, explica el papel del gobierno en la paz. Él puede estimular o sofocar la base económica marítima, apoyando el comercio, creando industrias y puertos donde no existen, ampliando la marina mercante o arruinándola por políticas equivocadas. Esa base económica es el elemento que sostiene la fuerza naval. Sin comercio marítimo, una flota de guerra es una cáscara vacía, y en la guerra, el gobierno necesita mantener una marina proporcional a los intereses marítimos, preservando la disciplina y el espíritu combativo, garantizando reservas de hombres y barcos y manteniendo bases navales en puntos geográficos que controlan las rutas esenciales. La lógica es espacial y estructural. Las flotas dependen de nudos estratégicos, como islas, estrechos y puertos profundos que sostienen operaciones prolongadas. El dominio británico solo fue posible porque sus barcos conectaban continuamente esos nudos, reforzando un ciclo entre geografía, rutas y política. Colonias leales e integradas son, en ese modelo, el soporte más seguro del poder marítimo a distancia. Porque en tiempos de paz le corresponde al gobierno unificar intereses y, en guerra, organizar la defensa común y distribuir sacrificios. Sin embargo, Estados Unidos no poseía colonias ni bases externas. Su mentalidad era similar a la de los ingleses, que, en otros siglos, rechazaban bases como Gibraltar por un supuesto espíritu comerciante. El efecto práctico era claro. Los barcos estadounidenses, sin puntos de apoyo, de carbón o de reparación, serían incapaces de alejarse de su propia costa. Por eso, él considera que los Estados Unidos de la posguerra civil se concentraron en el desarrollo interno e ignoraron el mar. Tenían un territorio vasto, una industria en crecimiento, pero ninguna marina mercante relevante, tampoco tenían colonias, y su marina de guerra estaba en decadencia. De los 3 eslabones del poder marítimo, producción, comercio marítimo, colonias y bases, solo poseían el primero. Él analiza entonces los cambios en el derecho internacional, y eso sirve como un mensaje para el mundo después de 2020 más que nunca. Para él, las banderas neutrales ahora protegían las cargas y los bloqueos ficticios ya no eran aceptados. Lo que en un primer e ingenuo momento podría sugerir que los países, entonces, ya no necesitan una flota de guerra propia. Pero Mahan desmonta esa conclusión, mostrando que los bloqueos modernos dependen menos de ocupar puertos y más de crear zonas de riesgo cerca de la costa, apoyadas en ese momento por el telégrafo submarino y por fuerzas distribuidas. Así, por ejemplo, bastaría una fuerza de cruceros entre Nueva Jersey y Long Island para convertir Nueva York en un punto vulnerable. La economía se reorganizaría de manera imperfecta, con congestiones, sobrecargas logísticas y costos crecientes. Y el enemigo podría entonces después bloquear los nuevos puertos alternativos. La conclusión es directa, incluso si parte del comercio viaja en barcos neutrales. Estados Unidos necesitaba una fuerza naval capaz de repeler bloqueos y de garantizar el acceso a sus propios puertos estratégicos. Al final de cuentas, las potencias marítimas ya habían bloqueado simultáneamente varias costas europeas, así que bloquear media docena de puertos estadounidenses no sería nada difícil. El gobierno estadounidense entonces necesitaba reconstruir la marina militar y al mismo tiempo recrear una marina mercante que sostuviera el apoyo político al poder naval. La geografía del futuro de Mahan, especialmente con la apertura del Canal de Panamá y la transformación del Caribe en un eje de tráfico global, iba a convertir a Estados Unidos en una potencia. Situada en el borde de 2 de las grandes autopistas marítimas, la del Atlántico y la del Pacífico, la reacción política es la que determinaría si el país, Estados Unidos, lograría aprovechar esa posición, lo que hoy sabemos que sí lograron. Por último, Mahan concluye afirmando que todos estos elementos pertenecen a las esferas de la estrategia y no de la táctica, porque la táctica cambia de acuerdo con la tecnología.
Pero la estrategia permanece anclada en la geografía, en la ubicación de las rutas y en el control de bases, lo que significa que son imperativos hasta el día de hoy en pleno siglo XXI. Gracias a todos, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse al canal y de compartir este video con todos los que conozcan. Para que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo, tu apoyo es muy importante y si te gusta mucho el canal Geopolítica Mundial, considera hacerte miembro. No solo tendrás acceso anticipado a este tipo de contenido, sino que además tendrás acceso a videos exclusivos para los miembros, que son aún más profundos y específicos. Dependiendo de tu categoría, también aparecerá tu nombre en los agradecimientos al final del video. Gracias, un abrazo y hasta el próximo video.